¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy nos intentaremos pasar Pokémon Púrpura usando solo Pokémon Shinies. A diferencia del reto anterior, ahora podremos capturar y utilizar cualquier Pokémon variocolor que nos encontremos. Esto incluye Pokémon provenientes de todas las regiones, siempre y cuando estén programados en el juego. También agregaremos algunas reglas nuevas para dificultar un poco más el reto. Se las comento rápidamente. Solo podemos usar Pokémon Shiny salvo cuando hagamos Shiny Hunting para evitar el sobreleveleo. Si un Pokémon se debilita, queda cancelado. No podemos usar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Límite de nivel en base al Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y alto mando. Mote para miembros del canal y simularemos el modo de combate fijo. Por último, como regla hardcore, no podremos usar la teracristalización. Creo que me pasé de verdura con esta, pero ya veremos cómo nos va. Para que no sea un video tan largo como el anterior, solo nos centraremos en los gimnasios y la liga Pokémon, además del combate final contra el profesor, para tener los finales de ambos juegos en el canal. Y sin más que añadir, lo dejo con Pokémon Púrpura usando solo Shinies. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Comenzamos la aventura desde nuestra habitación como de costumbre. Sí, usaré el avatar femenino. ¿Y qué? Y recibimos la visita del director Clavel para entregarnos nuestro primer Pokémon. Como ya saben, los iniciales de Paldea tienen Shiny Lock, pero como hicimos en Pokémon Escarlata, elegiremos a Quaxly para buscarlo por método Masuda más adelante. Sabes que siempre fuiste mi inicial favorito. ¿Que por qué elegí entonces a Fuecoco en Pokémon Escarlata? Es que me obligaron. Combatimos contra la obsesiva de Mensa y nos encontramos con el legendario de la versión en la playa, que también es un lagarto pero del futuro. Yo soy del futuro y yo del pasado. Y nuestra amistad mucho tiempo ha durado. No les voy a mentir, es un poco extraño ver esto desde la perspectiva de Pokémon Púrpura, sobre todo porque Miraidon no tiene patas. Derrotamos a Damián para quedarnos con su motocicleta y llegando al primer pueblo ya pudimos realizar intercambios, así que comencé la cacería de Quaxly Shiny en mi partida de Pokémon Escarlata, y cuando apenas buscaba la mejor naturaleza me salió Shiny al quinto huevo, encima con naturaleza firme, todo eso el día de mi cumpleaños. Creo que no pude tener mejor regalo, porque fue lo único que recibí. El mote que le dimos fue el de Nicanor. Me lo intercambié a Pokémon Púrpura y aproveché para traer también este hermoso Fletching, que fue el primer Shiny que me salió en directo, y que no pude usar en Escarlata por el reto de solo Paldea. ¡Ay, no te vayas! ¡No! ¡Qué bonito! Chicos, se va a ir. Está corriendo. Espera. ¡No! Fletching, no te vayas. Se me va a ir, chicos. Fletching, ven. Ahí está, ahí está. ¡Ah, qué bonito, chicos! A este le dimos el mote de New Roger. Bien, parece que la perdimos. Rayos, nuestra rival Mencía de Mensa solo tiene el nombre, porque a pesar de haber elegido al inicial que es débil contra nosotros, también lleva un Paumi que es de tipo eléctrico, así que tuvimos que idear una buena estrategia para vencerla. Nos bosteamos múltiples veces con Avivar, rezándole a Arceus que su Ascuas no nos quemara, y con nuestro ataque más 4 pudimos tumbar de un solo golpe a Fuecoco y al clon de Pikachu teracristalizado. Llegamos a Ciudad Meseta y defendimos a la Futaba Región 4 de un recluta del Team Star que tenía un Shroudul. Luego la Mensa nos obligó a combatir contra el otro recluta para enseñarnos la mecánica de teracristalización, a la que seguramente le saquemos mucho provecho en este reto. Mentira. Bueno, en realidad no podemos usarla. Nos presentamos a nuestra clase, que rollo soy gran autor y sí, soy un trapo. Suscríbanse a mi canal. Luego, tras conocer al profesor Turo y aprender a montar al lagarto futurista, por fin nos dejaron andar libremente por Paldea. Así que vámonos rápidamente hacia Pueblo Pirotín, donde se encuentra el primer desafío de gimnasio. Su líder es una pastelera llamada Araceli, que usa Pokémon de tipo bicho, por lo que no debería ser un problema. Comenzamos el combate con Nicanor frente a Nimble, y nos bosteamos un par de veces con Avivar. Luego debilitamos de un solo golpe al primer y segundo Pokémon de la líder. Por último quedaba Tediursa con el teratipo bicho, que al ser más lento cayó con ataque ala. Primera medalla conseguida y además nos ganamos unos cupcakes. Aprovechamos que en los alrededores apareció un encuentro masivo de Smoliv para buscarlo Shiny. Las probabilidades por este método, sin amuleto Iris, son de 1 entre 1365, pero se puede combinar con los bocadillos para aumentar las chances, a los cuales obviamente no tendremos acceso porque son parte del postgame. Tras apenas un par de horitas conseguimos la aceituna negra
y la capturamos con una Nidoball. El mote que le dimos fue el de Samos. Viajamos hasta Pueblo Altamía para el segundo desafío de gimnasio, y sí, el molino sigue teniendo dificultades para girar. Reuniendo todos los Sunfloras del pueblo, Nicanor evolucionó en Quaxwell, y New Roger en Fletchinder, justo a tiempo para enfrentarnos al Bromas. Comenzamos el combate con New Roger frente a Petilil, y lo debilitamos de un par de golpes, al igual que a su Small Hypno Shiny. Por último quedaba Sudowoodo con el Teratipo Planta. Sacamos a New Roger del campo con ida y vuelta y recibimos el lanzarrocas con Nicanor. Luego jugamos con la mente de Bryce sacando de nuevo a New Roger y repetimos la jugada hasta que Sudowoodo quedó a rango de un Nitrocarga. Ya teníamos nuestra segunda medalla de gimnasio. El primer miembro del alto mando que se nos presentó fue Esperio, un maestro de arte que no parece confiar demasiado en nuestro potencial. Lo que no sabe es que ya le rompimos el orto en otra línea temporal. El siguiente gimnasio se encuentra en Ciudad Liudal y como es de tipo eléctrico quise hacerme con un Whopper Shiny para sacarle provecho a su tipo tierra, pero su encuentro masivo se encontraba sobre un pequeño lago, por lo que tuvimos que vencer a Bombirdier para poder nadar con Miraidon. Tras un rato largo logramos hacernos con el Whopper color Thanos. Lo capturamos con una Buceo Ball y le dimos el mote de Cuapio, aunque se me olvidó ponérselo en ese momento, jeje. Una vez de regreso en Ciudad Liudal, tuvimos un combate de calentamiento contra nuestra rival, a la que vencimos fácilmente y sin ningún tipo de problema. Parece que quien necesita aprenderse la tabla de tipos es otra. Como la líder de este gimnasio es una streamer kawaii de Sune, le dimos un cambio de apariencia a nuestra personaje, para encajar mejor en su stream, y en medio de la prueba vencimos a este entrenador, evolucionando a Cuapio en Clotsire. Pero como no aprendió ningún ataque tierra decente, salimos del gimnasio para darnos una vuelta por ahí, en busca de alguna MT como excavar, pero solo me encontré con este Rookie Shiny, que no está mal pero no era lo que necesitaba en ese momento. Lo capturamos con una Veloz Ball y le dimos el mote de Samsung, que es el patrocinador de este video. Nah, no se crean. Así se llama un miembro del canal, no me pregunten por qué. Comenzamos el combate contra Enigma sacando a Cuapio frente a Guatrel y lanzamos un par de púas tóxicas para joder a todo su equipo. Luego cambiamos por New Roger y usamos ida y vuelta para dejarle a rango de un cola veneno. Mantuvimos frente a Bellyball y recibimos una pistola agua que nos curó algo de vida, gracias a nuestra habilidad. Y bueno, al parecer el Pou no tenía nada con que atacarnos, así que me estuve haciendo menso esperando otra pistola agua, que nunca llegó, y terminó muriendo por el veneno. Su siguiente Pokémon era Luxio, al que tumbamos haciendo Stall. La gorda estaría orgullosa de nosotros. Pero con Miss Magius la cosa no sería tan sencilla, porque evita las púas tóxicas al tener levitación, al menos que consigamos envenenarle con cola veneno. Cagaste, Light. Cagaste. Ahora simplemente jugamos con la mente de Enigma protegiéndonos con Cuapio y sacando a Samus para evitar su ataque e infortunio, hasta que también cayó por el veneno. Terminando el combate Samsung evolucionó, aunque no hizo nada, y conseguimos nuestra tercera medalla. Saliendo del gimnasio conocimos a Sagita, la cabecilla de la liga, que tiene un diseño que me recuerda un poco a Astrid de Pokémon XY. Díganme que no soy el único. Antes de partir a la siguiente ciudad me topé con un encuentro masivo de Tadbull, un Pokémon que en su forma variocolor cambia muy poco, pero que gracias al combate automático me pude dar cuenta cuando salió Shiny, porque nuestro Pokémon deja de atacar. Lo capturamos con una Ultra Ball y le dimos el mote de Bombi, porque parece una bombilla. Perdón. Atravesamos el desierto Rostis para llegar a Ciudad Cántara, donde vimos salir corriendo al líder de gimnasio, quien por andar apurado olvidó su cartera, así que ahora teníamos que llevársela a nosotros. Es de Venonat, jeje, ya ching. Atravesamos el desierto de vuelta y llegamos a Pueblo Marinada, donde Samus evolucionó en una waifu y le entregamos su cartera a Fuko. Una vez de regreso en Ciudad Cántara conocimos a otra miembro del alto mando, una chica llamada Cayena, a la que le gusta que le digan Calle. ¿Por qué coño no evolucionas? Ah... Comenzamos el combate contra Fuko sacando a Bombi y debilitamos al PG Lagarto con Volticambio. Luego sacamos a Cuapio para meter las púas tóxicas y nos cargamos a Wuctrio con Polla Nociva. Ya por último contra Crabominable recurrimos al Stall, usando protección cuando debíamos hasta que cayó por el veneno. Efectivamente el MVP del reto hasta ahora va siendo nuestro Nito Bimbo, con tácticas un poco guarras la verdad. En el desierto de aquí al lado nos apareció un encuentro masivo de Relor, un Pokémon que se va paseando con una pelotita de... ¿Caca?
Bueno, la Pokédex dice que es de barro, pero no creo. Este Pokémon obviamente está inspirado en un escarabajo pelotero, y su versión variocolor me sorprendió bastante, ya que su pelota pasa a ser dorada, simulando ser una pepita. Estos son los shinies que necesitamos, no estos. Toma nota, Game Freak. Lo capturamos con una Veloz Ball y le dimos el mote de Lucas. También me salió este Rufflet Shiny, pero no le puse mote porque no estaba muy seguro de si lo usaría. Nosotros no les poníamos nombre hasta saber que sobrevivirían. De momento ambos Pokémon se quedarán en el PC. Siguiente parada, Pueblo Mestura, donde por fin podíamos evolucionar a varios de nuestros Pokémon a su última fase. Pero como ya no sabíamos el menú secreto, fuimos directo al gimnasio. ¿Te sientes bien, Nicanor? El líder de aquí es un oficinista llamado Laureano, que usa Pokémon de tipo normal. Comenzamos usando de vuelta con New Roger para sacar a Samus y colocar el campo de hierba. Luego cambiamos de nuevo y usamos de vuelta una vez más para meter las podas tóxicas con Coapio. Pero Komala hacía muchísimo daño con Atizar, así que intenté sacar a New Roger para quemarle con cuerpo llama, lo cual no funcionó, pero alcanzamos a darle otro golpe dejándole a rango de un puntapié en Nicanor. Apenas era el primer Pokémon y ya teníamos medio equipo débil. Dudunsparce paralizó a Samsung con deslumbrar, lo que nos impidió movernos en el siguiente turno, y tuvimos que sacrificarlo para meter a Bombi en turno limpio, consiguiendo que cayera por el veneno tras golpearlo con volticambio. Y bueno, todavía nos faltaba Staraptor teracristalizado, y como no teníamos ningún cambio seguro, porque todos caerían con el siguiente movimiento, tuve que sacrificar también a Coapio. Gracias a esto, Bombi aguantó con 3 PS el ataque de imagen, y metió un golpe crítico de volticambio que dejó al último Pokémon de Laureano a rango de un ataque rápido. Tanto New Roger como Nicanor evolucionaron a finalizar el combate. Es bellísimo. Y conseguimos nuestra quinta medalla, aunque perdimos 2 vidas por andar de confiados. Dejen su F por los soldados caídos. Uf, eso fue difícil. Necesito un centro Pokémon. Ah, hola Sajita, ¿qué te trae por acá? Hola tú también, Mensa. Espera, ¿cómo que combatir? Oh, no. Así es, a nuestra rival Mensa se le ocurrió retarnos al salir del gimnasio, con 2 cadáveres encima. Comenzamos el combate con New Roger frente a Lycanroc. Y bueno, obviamente ese perrete no es más rápido que nosotros. Y dudo mucho que a la Mensa se le ocurra hacer algún ataque con prioridad. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Lo sé, me volví a confiar y perdí otro buen Pokémon. Dejen su F por New Roger, no alcanzamos a ver todo su potencial. Sacamos a Nicanor y debilitamos a Lycanroc con danza acuática. Paumo cayó también de un solo golpe, al igual que Gomi. Y por último quedaba Skeledirge, que alcanzó a pegarnos una vez con canto ardiente, pero cayó con un par de golpes. Terminando el combate, Samus evolucionó en Arboliva y quise dejar atrás el aspecto kawaii de nuestra entrenadora, ya que después de haber cometido tantos errores, en los últimos 2 combates pensaba tomarme el reto con más seriedad. Añadimos a Lucas al equipo y fuimos a debilitar a la Tula dominante porque estaba estorbando el encuentro masivo de un Pokémon que nos podía venir muy bien para recomponer al equipo, y ese no era otro que Bagon, uno de mis pseudo legendarios favoritos, por no decir mi favorito junto a Beldum. Este es el shiny que menos me costó conseguir en este reto, era cosa del destino pues. El mote que le dimos fue el de Deku, que le queda perfecto por su color verde. Como el siguiente pueblo se encontraba algo lejos, aprovechamos para dar los 1000 pasos con Lucas para que evolucione. Sí que pesa la bolilla de caca, Una vez llegamos a Pueblo Skylu, simplemente le dimos un caramelo raro y otro a Deku para que ambos evolucionasen. Luego me fui a entrenarlo por ahí y me salió este Girafari Shiny, de manera random, que tampoco pienso utilizar porque ya tenemos a Lucas, así que se irá al PC. Ojito, pero ¿qué hace Karim por acá? Su nombre es Misty, sabes que ella es mística. La sirena celeste llega con su lírica. Comenzamos el combate con Bombi junto a Samus, y nos bosteamos rápidamente con desarrollo, mientras que Bombi se encargó de romper el disfraz de Mimikyu con pistola agua. Banette nos atacó con viento hielo activando el campo y la semilla hierba, luego lo debilitamos con Energibola, nos cargamos también a Pikachu falso con volticambio y metimos a Nicanor, pero como Lima sacó a Toxtricity lo cambiamos de nuevo por el Pou y recibimos un bozarrón además de un golpe fantasma que casi lo debilitan. Contragolpeamos con Energibola dejando muy tocado Toxtricity y cambiamos a Bombi por Deku recibiendo otro bozarrón más que nos dejó a prácticamente un golpe. Afortunadamente Hunstone usó golpe fantasma dándonos un turno clave para debilitar a Toxtricity y cambiar a Deku por Nicanor para recibir el golpe. El perro lápida aguantó el Energibola y en una jugada maestra cambiamos por Lucas prediciendo un ataque directo que resultó ser Carantoña, el cual aguantamos bien y debilitamos al último Pokémon de Lima con el siguiente movimiento. Combate muy complicado que ganamos por un pelo de Hariyama.
Sí, gracias. Gracias, Esperio. La verdad fue difícil, pero ya estuvo, tranquilízate. Partimos rápidamente hasta Pueblo al Forno y paseando por los alrededores me pasó algo muy XD. Me encontré con este flechín del Shiny de la nada. Así es, New Roger había renacido, aunque ya era un poco tarde para añadirlo al equipo. Antes de afrontar el desafío de gimnasio, Mencía nos retó a combatir, y como de costumbre le ganamos sin mucho esfuerzo, dejando claro que nos debilitó un Pokémon por pura suerte. Tras vencer a la Mensa y ejercitarnos un poco con Kendra, llegaba el momento de enfrentarnos a Tuli, la líder de gimnasio de tipo psíquico. Comenzamos el combate con Nicanor frente a Farigiraf, y le quitamos media barra de vida con ida y vuelta, luego lo debilitamos con Triturar. Su siguiente Pokémon era Gardevoir, así que cambiamos por Samos, y recibimos un brillo mágico crítico que activó el campo, y la semilla hierba, por lo que en teoría deberíamos de aguantar el siguiente golpe. Estuvo cerca. Metimos la pantalla a luz y cambiamos por Lucas, al que le dimos previamente el objeto de restos, para poder bostearnos cómodamente con paz mental. Luego tomamos a Gardevoir con estoicismo, además de a Spadra, subiendo de nivel en ese momento y aprendiendo zumbido. Aún así no fue suficiente para tumbar a Florges, así que cambiamos por Bombi y aguantando su fuerza lunar con 7 PS, logramos debilitarle con Chispazo. Ya teníamos la penúltima medalla en nuestras manos. Cayena llegó al gimnasio para presentarnos a otra miembro del alto mando, una pequeña niña genio llamada Pola, que no me sorprende que lo sea porque tiene una cabezota. La última medalla se encontraba en la Sierra Napada. Ahí superamos una carrera de tiempo a lomos de Miraidon, el cual por algún bug extraño se hizo Shiny. El último líder de gimnasio que había que vencer era Grusha, que se especializa en Pokémon de tipo hielo, como es evidente. Comenzamos el combate con Nicanor y nos bosteamos rápidamente con Danza Espada, mientras que Grusha optó por usar Viento al Fin, lo cual podría haber sido un problema de no ser porque cada que atacamos con Danza Acuática sube nuestra velocidad. Tumbamos a Beartic con puntapié, al igual que a Cetitán, y ya por último quedaba Altaria con su teratipo hielo, el cual en vez de ayudarle le perjudicó, porque se hizo débil al tipo Lucha, cayendo también de un solo golpe de puntapié. Octava y última medalla conseguida, así que ahora ya podíamos desafiar al alto mando. Pero antes hicimos la última cacería del reto, en un encuentro masivo de Bisharp que nos apareció en el bosque del Área 2 Norte. Este Shiny me tomó una tarde entera, a pesar de que aparecía por montones. El mote que le dimos fue el de Makian, y tuvimos la fortuna de que venía ya equipado con un distintivo de líder, así que hice todo el procedimiento para evolucionarlo de una vez, que consiste en debilitar a 3 Bisharps líderes con el objeto equipado, luego simplemente subir un nivel. También evolucionamos a Deku en Salamence dándole un caramelo raro. Ingresamos al edificio de la Liga Pokémon y tomamos el examen de calle, que son algunas preguntas sobre la aventura. Y sí, de nuevo me puse algo nervioso, pero lo pasamos a la primera. Así que llegaba el momento de enfrentar al primer alto mando, quien es la propia Cayena, que se especializa en Pokémon de tipo tierra, y decidió comenzar con Whiscash mientras que nosotros elegimos a Samos. Su primer Pokémon cayó con un solo golpe de Energibola y Nicanor se hizo cargo de Camerupt con Danza Acuática tras esquivar una llamarada, pero Donphan aguantó el golpe y nos atacó con Terremoto, haciendo mucho daño, aunque cayó con el siguiente movimiento. Gracias al aumento de velocidad pudimos movernos antes que Ductrio, debilitándole también, pero contra Clodsire no me la quise jugar y cambiamos por Deku, según yo para evitar un ataque tierra, pero en vez de eso nos envenenó con tóxico. Cambiamos de nuevo por Samos y metimos el campo de hierba, luego unas drenadoras y tras un par de turnos encontramos el hueco necesario para debilitarle con Energibola, superando así nuestro primer alto mando sin bajas. El segundo miembro que había que vencer era Pola, la niña prodigio que lleva un collar con una llave gigante. Su primer Pokémon era Stokos horrible aquí, y nosotros decidimos comenzar con Deku. Usamos llamarada pero fallamos, y Pola aprovechó para meter las tramparrocas. Luego sí que acertamos el siguiente pero no fue suficiente para tumbarle, y recibimos un golpe de cuerpo pesado. Repetimos el movimiento acertando de nuevo, y debilitamos a su primer Pokémon. Luego mantuvimos frente a Corviknight para atacarle también con llamarada. Sin embargo tampoco cayó, y casi nos debilita con pájaro osado. Cambiamos por Bombi y tumbamos al taxi volador con Chispazo. Después usamos Volticambio para sacar a Makian y debilitar a Bronzong con Genufendiente. Pola sacó a Magneson y nosotros cambiamos de nuevo por Bombi, y como metió una pantalla a luz nos curamos con relajo. Luego empezamos a pegarle con Chispazo, debilitándole después de unos cuantos turnos. Ya por último quedaba Tincatón con su teratipo acero, que nada más salir nos golpeó con Carantoña, activando la habilidad Dínamo de Bombi. Por consecuencia cayó con un par de golpes de Chispazo. Segundo miembro superado. El tercer alto mando es Laureano, el mismo líder de gimnasio que nos mató a 2 Pokémon, siendo uno de ellos el que nos estaba carreando la partida hasta ese momento. Y sí, es un personaje reciclado que justifican con que trabaja horas extra. De seguro le dieron una pizza. Comenzamos el combate con Deku frente a Tropius, y lo debilitamos de un solo golpe de vuelo.
Su siguiente Pokémon era Altaria, para el cual sacamos a Makian, lo que no fue buena idea porque tiene lanzallamas. Aún así alcanzamos a pegarle una vez con Genufendiente. Cambiamos por Nicanor para recibir el siguiente golpe, luego me equivoqué y metí a Lucat en vez de a Bombi. Gracias a Arceus, Altaria usó Carantoña, y aunque después hizo lanzallamas lo aguantamos bien y cayó con Joya de Luz. El siguiente Pokémon de Laureano era Staraptor, para el cual elegimos ahora sí a Bombi, y tras recibir una bocajarro lo tomamos con Chispazo. Luego frente a Oricorio usamos Volticambio para sacar a Deku y debilitarle con Garra Dragón, al igual que a su último Pokémon el Pana Flamigo. Tercer miembro superado. Ya para el final quedaba el enfrentamiento contra Esperio, alto mando que se especializa en el tipo dragón, y que se me afigura ese típico profesor regañón que alguna vez lo hicieron llorar a sus alumnos. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Comenzamos el combate con Bombi frente a Noivern, y tras recibir un super diente lo debilitamos con un par de golpes. Su siguiente Pokémon era Dragalge, para el cual mantuvimos a Bombi, y nos curamos con relajo. Luego usamos Volticambio para meter a Makian, y tras evitar su bomba lodo le debilitamos con Genufendiente. Contra Flaple cambiamos por Nicanor, y recibimos un carga dragón que nos hizo bastante daño, pero nos movimos antes con pirueta alada al que es débil por 4. Entonces salió el imponente Haxorus, para el cual elegí a Samus, tratando de sacarle provecho al campo y a su semilla hierba, pero solo alcanzamos a meter unas drenadoras. Cambiamos por Makian y nos aumentamos la defensa con defensa férrea, mientras recuperábamos algo de vida con el campo, y después de algunos turnos Haxorus cayó debilitado. Ya solo quedaba Baxcalibur con su teratipo dragón, que nos atacó con demolición al que Makian es débil por 4, pero pudimos aguantarlo gracias al aumento de defensa, y le golpeamos una vez con cabeza de hierro, para que Deku terminara el trabajo con Garra Dragón. Y bueno, hicimos llorar a Esperio de la emoción, por lo bueno que fue el combate. Llegaba el momento, la supercampeona Ságita nos esperaba, el último obstáculo de la liga Pokémon. Arrancamos el combate con Makian frente a Spadra, que nada más salir usó reflejo, así que requerimos de 2 golpes de Genufendiente para debilitarle. Su siguiente Pokémon era Avalugg, el cual sabía que tenía plancha corporal, así que cambié rápidamente por Lucat para tanquear el golpe, y tras recibir un potente triturar, lo tumbamos con un par de Joya de Luz. Fue entonces que salió Kingambit, un Pokémon que nos conocemos bien porque está en nuestro equipo, por lo que simplemente metí a Nicanor para reventarle con una bocajarro. Frente a Gowat cambiamos por Deku y nos llevamos un sorpresivo Carantoña. Luego usamos vuelo y la cabra aprovechó para bostearse con corpulencia un par de veces, pero al ser más lenta no le sirvió de mucho y cayó con Garra Dragón. Bombi se hizo cargo de Velusa con Chispazo y para el final Ságita se había guardado a Glimora, así que cambiamos por Deku prediciendo el ataque de Tierra Viva. Luego cambiamos de nuevo, esta vez por Nicanor, para tanquear su ataque de Teraexplosión de tipo roca. Y gracias al stab, la habilidad Torrente y la ventaja de tipo, bastó un solo golpe de danza acuática para debilitar al último Pokémon de Ságita. Todo el alto mando llegó para felicitarnos por nuestra hazaña, y bueno, Esperio se puso a llorar como de costumbre. Pero la persona que nos recibió fuera del edificio no era otra que nuestra rival Mencía, lista para combatir contra nosotros, ahora teniendo a ambos el rango de campeón. Este enfrentamiento tiene lugar en Ciudad Meseta, en presencia de algunos personajes que conocimos en la aventura. Un bonito detalle, la verdad. Comenzamos el combate con Nicanor frente a Lycanroc, y aprovechamos el primer turno en el cual tiró las tramparrocas para bostearnos el ataque con Danza Espada. Luego lo debilitamos con Danza Acuática. A partir de aquí todos y cada uno de los Pokémon de Mencía cayeron de un solo golpe, incluyendo a su inicial Skeledish. Lo siento chicos, me encanta esta cinemática. Y bueno, el resto ya se lo saben.
Partimos con todos los chupos al área 0, montados en el pobre Miraidon, para llevarle el libro púrpura al padre de Damián. Una vez abajo desactivamos 4 mecanismos para abrir el laboratorio 0, donde salieron un montón de Pokémon Paradox del futuro, y nos hicimos cargo de algunos de ellos con ayuda de Damián. Luego decidió quedarse a combatir contra el resto él solito, aunque claramente Mabostif tiene desventaja de tipo. No seré yo quien te ayuda a vencer otros 5 Pokémon dominantes si te muelen al perro. Quedas avisado. Descubrimos que el profesor en realidad era un robot con la conciencia del original, el cual supuestamente murió en un accidente en la unidad 4, y al querer detener la máquina del tiempo su mecanismo de defensa se activó, y ahora teníamos que combatir contra él. Último combate del reto. Comenzamos sacando a Nicanor y recibimos un chispazo que activó nuestra valla Sidra. Luego debilitamos a Ferropolla con danza acuática. Y gracias al aumento de velocidad nos movimos antes que Ferrosaco, debilitándole también. Luego usamos ida y vuelta frente a Ferropalmas para sacar a Deku. Y bostearnos con danza dragón, debilitando a Manotas con un par de golpes. Pero su siguiente Pokémon aguantó el garra dragón y nos debilitó con roca afilada. Sacamos a Nicanor para debilitar a Ferropoas con danza acuática. Y como no estaba seguro de los tipos de Ferrocuello, no me la quise jugar. Y usé ida y vuelta de nuevo para sacar a Bombi, y lo tomamos con chispazo. Ya solo quedaba Ferropaladín, que nos atacó una vez con choque anímico activando nuestra habilidad Dínamo. Aún así no cayó con chispazo y tuvimos que sacrificar a Bombi para meter en turno limpio a Luca y debilitar al último Pokémon de Turo con Psíquico. Parecía que habíamos acabado ya con la amenaza, pero no era así, porque un fallo en el sistema de seguridad inició el programa Defensa del Paraíso, lo que hizo que nadie en la sala pueda usar Pokéballs, por lo que ahora estábamos indefensos ante otro Miraidon que también llegó del futuro, pero nuestra motocicleta decidió entrar en acción y tras teracristalizar al tipo dragón debilitamos a su gemelo contra explosión. Y bueno, no hace falta decir que esto es obligatorio para pasarse el juego, así que no cuenta. En fin, Turo, que no es el Turo real sino una copia, se despidió de todos nosotros y partió hacia el futuro para continuar con sus investigaciones, dejando a Damián sin un padre. Pero como dije en el reto anterior, no está solo, porque ahora cuenta con un grupo de amigos en los que puede confiar, su tesoro. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Púrpura usando solo Shinies, y sin la mecánica de teracristalización. Estuvo algo complicado, no les voy a mentir, pero al final solo perdimos 5 vidas. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video, si es así no olviden dejar su like, un comentario, y todo eso para apoyar al canal. Díganme acá abajo cuál ha sido su shiny favorito del reto y cuál ha sido la baja con la que más han sufrido. Por cierto, estamos muy cerca de los 30.000 suscriptores y estoy preparando un video muy especial si llegamos, así que no olviden suscribirse, lo cual es completamente gratis. Como siempre, quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.